Salmo 1, 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. En esta versión, hermano, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué alegría. Pero qué tristeza, hermano, para los que hemos tenido que experimentar la disciplina del Señor, ¿verdad? Y eso es algo normal. Fíjese que entre más leo la palabra del Señor, más me convenzo de que hay una tendencia en el ser humano, y Pablo lo decía muy claro ahí en su carta a los romanos. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? No lo entiendo. Yo anhelo de verdad obedecer a Dios, recibir su bendición, pero hay una ley dentro de mí, que es la ley del pecado, porque traemos naturaleza caída, que nos lleva nuevamente ¿a qué? A pecar contra Dios, a dudar de Dios. Usted debe saber, hermano, que dudar de Dios es pecar contra Dios. Es acusarlo de despropósito, es decir, ¿en realidad eres Dios? ¿En realidad estás ahí? ¿Nos estás ayudando? Pero ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Le parece? Incline su rostro un momento, vamos a orar. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos pedirte, Señor, Santo Espíritu de Dios, abre, Señor, nuestro entendimiento, guíanos, oh Dios, hacia tu verdad. Haznos comprender de manera correcta, Señor, tu palabra, que produzca un fruto y que haya, Señor, gloria para tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al capítulo 3 del módulo 1 de Ética Cristiana, hermano, y el capítulo 3 se llama Nuestra fuente de normas éticas, la Biblia. Si usted quiere saber cómo comportarse, hermano, cómo vivir para agradar a Dios, aquí está. No tiene que ser otra cosa más que leerla de inicio, leerla y leerla. Y una vez que usted la va leyendo, por alguna razón que no sé explicarle, porque es obra de Dios, usted empieza a comprender muchas cosas que, como decía Jenny en la mañana, ella no entendía, mucho menos cuando era un adolescente. Yo recuerdo muy bien, hermano, esa ocasión cuando le dijimos, o tu relación sentimental o el ministerio, mi relación sentimental, y que vota el ministerio, así con la mano en la cintura. Es curioso, pero cómo Dios va madurando a las personas. Es curioso cómo de repente ella empezó a pedir consejo, y es curioso cómo ella ha visto la mano de Dios. Ahora ya tiene conocimiento palpable de cuál es la fórmula para que Dios nos bendiga. Ahora, eso no significa que Dios no nos vaya a meter a prueba. Déjale explico de qué manera nos va a meter a prueba. Porque uno pensaría, bueno, si siempre me porto bien, si siempre obedezco a Dios, pues siempre me va a bendecir. Tenemos un hombre llamado Job. Ninguno como él. Y Dios fue incitado por Satanás ¿a qué? A ponerlo a prueba. Así que cuando le lleguen las pruebas, nunca diga, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para que no te vengan las pruebas? No. Pero ella ha experimentado que obedecer a Dios trae muchas recompensas. Ya no se parece en nada a esa adolescente insegura. Ya no voy a estudiar prepa. Ya hasta acabó la carrera. No, ya hasta trabaja la muchacha. Si usted hubiera conocido a esta familia, yo me acuerdo de esa niña así insegura, esa niña así, ¿no? Cuando íbamos las primeras veces a compartir allá el campamento. Si usted hubiera conocido, hermano, si usted hubiera conocido esa casa en la que ahora están, hermano, cuando hacíamos ahí la célula,
Y si usted va el día de hoy, hermano, hay una gran diferencia, pero gran diferencia, hermano, entre eso y el día de hoy. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer a Dios. Como todos, hermano, con errores, con todos lo hemos hecho. Pero usted puede ver fehacientemente la mano de Dios en ese hogar. Así se lo digo. Y bueno, me da mucho gusto escucharla, ¿no? Ya tenemos a quien dejar para cuando vayamos a Huatulco, le toca predicar a Jenny. ¿No es cierto? Ok, ahora, el día de hoy vamos a entrar al capítulo 3 de Ética Cristiana y hay preguntas obligadas, hermano. En cada capítulo que entremos hay preguntas obligadas. La primera es, ¿se supone que la Biblia nos enseña a vivir? ¿Cómo sabemos que es verdadera y fiable? ¿Todo el mundo puede entenderla? Son preguntas obligadas, hermano. Nuestro capítulo 3 se divide en 3 incisos que son: inciso A, el propósito de la Biblia es enseñarnos cómo vivir. B, 3 objeciones sobre el uso de la Biblia para aprender a vivir. Nunca van a faltar, ¿quién? Los que se opongan. Te vas a encontrar con gente, incluso pastores, que te van a decir qué religiosidad vivir para Dios. Por ejemplo, nosotros vamos en diciembre allá, hermano, y usted ya sabe a qué vamos, ya lo sabe, ¿vale? Ya le dijimos, queremos este año llevar así bonche de Biblias de estudio para los pastores que acabamos de conocer y que no tienen una Biblia de estudio. Y entonces, hermano, nos la pasemos prácticamente los días que estemos allá, sean una semana, sean 10 días o 2 semanas, nos la pasemos prácticamente todos los días. Por la tarde es el servicio al Señor, ya sea en una iglesia o en otra, capacitando o haciendo aquello. Y nunca faltará quien diga que eso es religiosidad, que eso es exageración. Yo veo, hermano, la vida de Cristo y todos los días ministraba para el Señor. Todos los días de su vida, los 3 años y medio que duró su ministerio, 3 años y fracción, más sus 29 años antes, siempre vivió para el Señor, porque el texto dice que el niño iba creciendo en gracia para con Dios. ¿Y para quién? Para con los hombres, en estatura y en gracia. ¿Y de dónde nosotros sacamos que es religiosidad servir al Señor? Si su palabra dice que las pláticas entre nosotros, cuando estamos como familia o como iglesia, debiera ser ¿con qué? Con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Y eso, hermano, no es una verdad en el pueblo de Dios. En las casas ni siquiera se alaba al Señor. Le hago una pregunta, dígame qué alabanzas cantó hoy en la mañana antes de venirse para acá. ¿Ya vio? No es una verdad. ¿Cuáles son las pláticas de sobremesa de las familias cristianas? No son ¿qué? Sobre el texto bíblico. No son vamos a meditar. ¿En qué emplea su tiempo libre? ¿Es que nunca vamos a descansar? Yo le pregunto, deme un texto en el que el Señor Jesús, aparte de los que dice ahí, que era obvio que había que descansar porque era humano y se cansaba. Hay un texto que dice que se fue aparte ¿con quién? Con sus apóstoles. Dijo, vamos a descansar, ¿no? Pero todo el tiempo, hermano, ellos estaban ministrando. Hoy este día, hermano, como por ahí de las 3, 4 de la tarde hay una cosa que se llama Super Bowl. Bueno, yo le puedo así, se lo firmo, que muchos vamos a estar ahí 3, 4 horas y no nos importa, ¿sí o no? Pero no le digan, hermano, vamos a quedarnos después del culto a un servicio más, porque, ay, hermano, tengo cosas que hacer. Pero el texto dice que el domingo es el día del Señor. ¿Ya se da cuenta, hermano, cómo solamente es una barnizada de cristianos lo que tenemos? Pero genuino, hermano, no lo hay. Y si a duras penas, hermano, así salimos, imagínese con orangutanes diciendo que eso es religiosidad. Imagínate decirle a tus hijos, es religiosidad que vayas 5 días a la iglesia. ¿Por qué religiosidad? Explíqueme usted. Por eso dice aquí, hermano, 3 objeciones sobre el uso de la Biblia para aprender a vivir.
Siempre te vas a topar con esos. Y 4 características de la Biblia. Inciso C, 4 características de la Biblia. Hoy solamente vamos a ver inciso A y inciso B, porque el inciso C está muy amplio, hermanos. Será la próxima semana. No, dentro de 2 semanas. La próxima semana vienen Rafa y Areli con sus pequeños. En el capítulo 2 argumentamos que la única base definitiva y satisfactoria para las normas éticas es el carácter moral, eterno e inmutable de Dios. Es decir, si Dios dijo que algo es malo, es malo. Así se lo dijo. Lo que usted piense y lo que yo piense no tiene valor delante de Dios. Definitivo, hermano. ¿Sale? Usted podrá argumentar desde el ámbito y desde el ángulo que usted quiera, pero si Dios lo dijo, por encima de la palabra de Dios, nada. Por debajo de la palabra de Dios, todo. Dice así: dijimos que hay ciertos tipos de acciones, actitudes y rasgos de carácter personal que son agradables a Dios y otros que no. Las nombramos moralmente correctas, deben ser aprobadas por nosotros, es decir, compartir la palabra, llevar esperanza a los necesitados, a los que están afligidos, hacer obras que glorifiquen el nombre de Dios, como por ejemplo lo que se piensa hacer de ir a visitar cárceles, hospitales, llevar un alimento, llevar una ropa, incluso si hubiese forma de hacerlo, ¿ok? Todas las cosas, todo lo que glorifique a Dios y que diga que es bueno, debemos ¿qué? Aprobarlo, ¿sale? Y moralmente incorrectas y no deben ser aprobadas por nosotros, no importa qué tan inofensivas se vean. Por ejemplo, hermano, aprovechando el comercial que decía el hermano Emiliano, dígame, ¿cuál es el sentido, hermano, de renovar los votos? En la Biblia no viene, por cierto, te lo aviso. Pero dígame usted, ¿cuál es el sentido de un matrimonio de renovar sus votos a los 25 años? Acuérdese que cada 5 años, hermano, hay un aniversario de cada cosa. Y si usted se mete en esas cosas, se va a enterar que desde el primer año hay aniversario. Para el 1, para el 2, así. ¿Vale? Para el 75 y hasta los 100. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cuál es la intención de una renovación de votos? Déjeme le pregunto esto. Iniciando Génesis, dice que Adán estaba solo y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces ayuda idónea para él. Dicen que entonces formó a Eva de una de las costillas, cerró ahí y después se la presentó a Adán y Adán dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mis carnes, por tanto, ¿sí? El hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿En qué parte dice ahí que un día te vas a cansar y dices, bueno, voy a renovar mis votos porque dejé de amarte por ahí del 24? Pregunta. Vamos en el 47, 48, 49 y como que se me está acabando el amor, por eso tengo que renovar mis votos. Porque eso es lo que significa renovar los votos. Dejaste de amar. Desde el momento que dijiste que sí, ¿por qué cree que en esta iglesia, hermano, al menos en esta, no le leemos la cartilla que en todas las iglesias se lee? A ver, repite. Yo, Leopoldo, te acepto a ti, Laura, por esposa. No, por eso no hacemos eso, hermano, para que usted no tenga el argumento de decir, pues el pastor fue el que nos dijo lo que había que decir. No, yo por eso a los que se casan en esta iglesia les digo, usted escriba sus votos. Usted de su propio corazón, de sus propios sentimientos, de su propia mente y razón, escriba ahí con su puño y letra lo que usted quiere expresarle a esa persona. ¿Vale? Para que cuando vengan los pleitos, usted saque sus votitos y fíjese si se parece a lo que usted escribió. Hemos adoptado en esta iglesia, hermano, una especie como de, ¿cómo le llamaremos? Fórmula de pedirles a los novios que ellos compren azúcar
por separado o harina y le pongan colorante, ya sea color que a ellos les guste. Y después cuando se están casando, hermano, algunos les pedimos que la puedan vertir sobre otro recipiente y entonces queda mezclado. Y les decimos, ahí está. Si intentaran separar eso, no hay forma. ¿Sale? Y tú, ay, qué romántico. No, pero es que no estás viendo el significado. Tú estás diciendo que así de unidos estarán y que no habrá forma de separar eso, y por eso son esos votos que tú escribiste, que tú te comprometiste, que tú le estás diciendo a esa persona, cuentas conmigo incluso si una enfermedad terminal llegara a tu vida, no voy a abandonarte, estaré contigo, te procuraré. Si quedas parapléjico, si quedas parapléjica, si te pasa un accidente y te deja en estado vegetativo, no voy a matarte, voy a cuidar de ti. Y no voy a aprovechar el primer momento para agarrar e irme con otro o con otra, sino que estaré ahí fielmente porque yo me comprometí. Pregunta, hermano, entonces, ¿para qué renovamos votos? Porque déjeme decirle algo que es vergonzoso. Antes de que yo llegara, hermano, al cristianismo, allá en Huatulco hubo una celebración de 25 años de matrimonio de un pastor. Que un pastor que ya sabía que estaba en adulterio y aún así se paró delante de un pastor y dio sus votos. Y eso, hermano, eso es una porquería. Eso es jugar con Dios. Eso es tomar en poco la palabra de Dios, que sepas que estás haciendo mal y aún así no te importe. Porque déjeme explicarle algo, por si ya se le olvidó, hermano, o por si no lo sabía. Su matrimonio es para darle gloria a Dios, no a usted. Porque si usted llega a los años que llegue, hermano, mi esposa y yo vamos a cumplir 20 años este año. Y no pienso renovar votos. Yo no pienso renovar votos, hermano. Le voy a explicar por qué. Porque yo el día que le dije sí, sabía por qué lo estaba haciendo. Quiero explicarle esto, hermano. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Quería explicarle yo eso, hermano, porque dice aquí 3 objeciones para el uso de la Biblia para aprender a vivir y 4 características de la Biblia, hermano. Le dije hoy solamente vamos a ver 2. Y ya dijimos, hermano, que hay un argumento de lo que debe ser aprobado por nosotros y lo que no debe ser aprobado por nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios aprueba en nosotros como padres? ¿Qué dice la Biblia, hermano, en Éxodo 20? Quiero recordarle eso. Vamos a Éxodo 20, ¿le parece? Dijo lo siguiente: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti,
a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. ¿Le puedo preguntar algo, hermano? Aprovechando el comercial que la hermana Jenny dijo en la mañana. ¿Qué les enseñas a los que están a tu alrededor que no son cristianos? ¿Cuál es el argumento que usamos hasta los pastores a veces para decirle a un congregante que buscó un trabajo? No sé si le pidió o no dirección a Dios, pero buscó un trabajo y tiene que trabajar el domingo. Pero aquí dice, hermano, que si tú eres de verdadero hijo de Dios, tú no harías eso. ¿Quiénes fallamos entonces en la enseñanza de la palabra? Primero, ¿quién? Los pastores. ¿Y quiénes son los segundos en fallar en la enseñanza y la comprensión de la palabra? La congregación. Porque aquí dice que ni aunque tuvieras tú, ¿qué? Esclavos, en aquel tiempo eran esclavos o sirvientes, ni ellos debieran trabajar para que sepan que tu Dios es un Dios santo, es un Dios especial. ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Acomodar a Dios a nuestra conveniencia? ¿Sí o no? Por eso le digo, hermano, el tema de ética cristiana no es un tema bonito, no es un tema que guste, no es un tema cómodo, es un tema incomodísimo, porque nos va a enfrentar con nuestra realidad. Hay una gran diferencia, hermano, en lo que sale de nuestros labios, lo que nosotros los pastores enseñamos desde los púlpitos, y otra gran diferencia en lo que les decimos a la congregación con nuestros actos, que es verdad en nuestra vida. Es otra cosa, hermano. Porque si fuésemos, hermano, como el Señor Jesús, eso haríamos. Ahora, entendemos el texto que dice que el Señor Jesús hacía el bien incluso ¿en qué? En día de reposo, ¿se acuerda? Que Él sanaba enfermos y resucitaba muertos. Pero ¿qué decía el Señor Jesús? Es que el día de reposo se hizo por causa ¿de qué? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, es lícito darle gloria a Dios haciendo el bien. ¿De qué manera? Incluso aunque sea día de reposo. Bueno, supongamos que tenemos aquí un caso muy particular, el del hermano Hugo. Él viene al culto, pero tiene un compromiso que cumplir. Eso, hermano, si él es un modelo de conducta ahí en su trabajo, eso le da gloria a Dios. Porque cumplió la parte importante. Y allá está haciendo la otra parte importante, ¿qué? Hacer el bien. Pero debe ser un modelo de conducta. Por eso, hermano, le he vuelto a repetir, necesita usted meterse mucho con Dios, para que Dios le dé la sabiduría de cuándo sí, cuándo no. Pero tome el texto como lo estamos leyendo. Ahora, dice que en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto, hermano, esto no es una verdad en muchos de los que somos hijos. No honramos ni al padre ni a la madre. Aquí no dice, hermano, y si fue bueno, y si estaba de tu parte, no dice que honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandato de Dios. Y dice que eso es lo que tenemos que aprobar. Y lo que no podemos aprobar, hermano, es cuando alguien se porta groseramente con su padre o con su madre. No se puede aprobar, ¿ya? Por eso, hermano, usted no le puede permitir a sus niños pequeños andar haciendo berrinches. Por eso. Y si no se les permite a los de, ¿no? Imagínense a los que tenemos ya 50 y tantos. ¿Cómo nos veríamos nosotros? Haciendo berrinches. Es que tú ya estás vieja.
Pero si tú vas para allá, que vuelas, compadre. Es tu mamá, es tu papá. Hónralos. A lo mejor no están bien. Mira, una de las cosas, hermano, que yo he aprendido es que tienes que corregir incluso a tus padres si están mal. Por ejemplo, si le dan preferencia a cosas que no honran a Dios, tú tienes que decirle a tu padre o a tu madre: lo que tú estás haciendo no es correcto, porque no glorifica a Dios. ¿Has leído, hermano, Levítico? ¿Has leído Números, Deuteronomio? Ahí dice, hermano, que si alguien de Israel o alguna persona de tu familia, incluso de tu familia, te invitara a adorar los dioses de otras naciones, ¿qué tenías que hacer? Matarlos. Lo dice, lee los textos. Tendrás que matarlos. Bueno, no estamos hablando a ese nivel, hermano, ya no estamos en ese tiempo, que te quede claro. Pero si tienes que decirle lo que piensas hacer, mamá, papá, honra a Dios. Abuelo, abuela, porque a lo mejor te toca corregir a un abuelo o una abuela. Honra a Dios. Si no, no lo hagas. Y eso, hermano, es honrar a tu padre y a tu madre. Incluso evitarles que pequen contra Dios. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. No te confundas. No puedes ser grosero, no puedes ser irónico y mucho menos que impositivo. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. En otro texto, creo que está en Deuteronomio, hermano, cuando dice el Señor: y estas palabras que yo te prescribo el día de hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué les enseñamos? Los que somos ya abuelos, yo voy a tener dos, no sé si va a ser niña o niña, pero ya viene el segundo en camino, el segundo nieto de mi hija Suheili. Y casi no los veo, pero cuando los veo, mi niño todavía tiene como, va para 3 años, pero cuando tenga 5, ya cuando tenga comprensión, me encargaré del poco tiempo que pueda yo convivir con él de enseñarle lo que es bueno de parte del Señor. Su papá es pastor, su mamá también. Entonces yo en eso descanso, hermano. Pero esa es tu labor como abuelo y como padre, es enseñarles a tus hijos a honrar a Dios. Esa es tu labor, hermano, porque lo dijo Dios. Yo mismo, hermano, a veces he cometido el error de hablarles a mis hijos de mi pasado, en el sentido de la música que escuchaba, las películas que veía. Pero Dios no me dijo que yo les enseñara eso. Dios me dijo: enséñales mis mandamientos, mis estatutos. Se lo digo porque yo he cometido ese error. No vaya a pensar, el pastor es perfecto. No, un montón de errores, hermano. Pero vas adquiriendo sabiduría con el paso del tiempo. Y entonces, hermano, pues usted decía, nuestra fuente de normas éticas, la Biblia. ¿Quieres saber lo que es correcto y lo que es aprobado por Dios? Aquí está. ¿Quieres saber lo que no es aprobado y lo que es incorrecto delante de Dios? Aquí está. Ahora, la respuesta a nuestras preguntas es: podemos aprenderlo de la Biblia. Uno de los propósitos de la Biblia es permitirnos saber qué acciones, actitudes y rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no. En otras palabras, una de las razones por las que Dios nos dio la Biblia fue para enseñarnos sus puntos de vista sobre lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista moral, y es para enseñarnos ética. Le decía yo, aprovechaba el comercial, hermano, por lo que le cuento.
que a veces los pastores cometemos esos errores tan garrafales de hacer cosas que no son bíblicas. El hermano decía, es que yo dije aniversario, yo no estoy diciendo que haya dicho otra cosa, pero yo le dije, hermano, que normalmente lo que se hace, ¿qué es eso? La pregunta es, ¿todo lo que nosotros hacemos, hermano, es para glorificar a Dios? El décimo aniversario, hermano, de esa iglesia no es para que nos sintamos así, nosotros sí bien, no, es para darle a Dios gracias de que ¿qué? Durante 10 años Él nos ha sostenido. Esta iglesia, hermano, hace un poquito más de un año atrás, esto es una multitud, hermano. ¿Cuántos éramos en la pandemia? Puñito. ¿Y quién nos sostuvo? Dios. ¿De dónde salió para que la familia que Dios puso en esta iglesia se mantuviera? Tuvo que ser Dios. Por eso, hermano, ese día solamente vamos a hacer tacos, ¿no? Porque no hay necesidad de hacer grandes cosas. Simplemente, Señor, queremos darte gracias y queremos convivir como iglesia. Ese día invitamos a muchos amigos, espero que vengan, ¿no? Pero para decirles, miren, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace cuando tú confías en Él. Aunque por dentro estés pasando aceite como un servidor, ¿no? Aquí te paras porque Dios te da el valor. Pero pregúntame en la semana cómo sufres cuando no alcanza, cuando Dios, ay, ya se acabó. Sí, hermano, eso es bien sencillo. Desde aquí es bien bonito cuando Dios te respalda. Es hermoso sentir el respaldo de Dios y la fortaleza del Espíritu. Pero pregúntame en la semana, ¿no? Ya lo decía la hermana Jenny, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado. A mí me falta aprender todavía, hermano. Sobre todo cuando las cosas no van tan bien. Me falta mucha enseñanza ahí, hermano. Porque a mí es algo que me causa problemas, hermano, cuando, ¿no? Ya viene la reescripción y ahorita ya vienen los exámenes, hermano, para profesional, y por lo menos son 3. Estamos hablando, hermano, de 3,000 pesos. Dijeras tú, me llueven del cielo, pues, ¿no? Dijera la hermana Jenny, tuviera un colchoncito, no tengo ni un petate, hermano. Y no es porque no quieras ahorrar, créeme, no creas que soy una persona despilfarradora, hermano. ¿Has ido a hacer compras últimamente? ¿Te has metido a uno de esos? Antes se llamaban centros comerciales, ¿no? Como que tenemos acá el Chedraui y el Walmart, esos. Ahora parece que te asaltan ahí, hermano. Nomás ves los. ¡Oh! ¿Y qué haces? Entonces, hermano, esas cosas te van ocasionando problemáticas, hermano, que vuelvo a repetirte, son el día a día. Por eso es que te decía yo, hermano, para enseñarnos ética. Existen otros propósitos en la Biblia, como enseñarnos el camino de la salvación. No creas que solamente es para enseñar ética, pero el camino de la salvación, los grandes actos de la historia redentora de Dios, así como mostrarnos su magnífico carácter y permitirnos disfrutar de la gran bendición de la comunicación personal de Él cuando nos habla en su palabra. Algo, hermano, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos comprobado, es que cuando no te queda otro camino, porque así somos los seres humanos, primero vamos a todos los caminos posibles, y cuando no queda nada, cuando ya el cielo es de bronce, entonces ¿qué haces? Señor, pero hasta el final, ¿sale? ¿Sí o no? Debiera ser el primer recurso, ¿no? Dios, antes de. Déjame explicarte, hermano, porque no sería honesto de mi parte decirte todo eso sin decirte, porque a veces lucho tanto con esto, porque a veces no le pregunté a Dios y adquirí deudas, hermano, que después se me hicieron impagables. Y ahí me tienes tronándome los dedos. Si yo hubiese esperado en Dios, no me hubiera metido en tantos problemas, ni hubiera estado sufriendo tanto, hermano. Esa es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Vas con tus hermanos, vas con el conocido, vas con Coppel, con Electra, con Banamex, con todo eso.
¿Sí o no? Y ya hasta el final vas con Dios. Pero ya que tienes acá todo el tambachote de deudas, ¿sí o no? Te hubieras ahorrado el tambachote de deudas y hubieras ido primero con Dios. Y Dios te hubiera dicho, espera. Y tú, pero Señor, es que es para antier, ¿no? Ya tengo aquí a los cobradores en la puerta. Y el Señor te diría, espera. Porque está bien, tapaste ese hoyo, pero destapaste uno más grande. Y la hermana se ríe porque yo creo que el Señor le está hablando. Inciso A: el propósito de la Biblia es enseñarnos cómo vivir. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman en varios pasajes que uno de los propósitos de la Biblia es enseñarnos a vivir. En el Antiguo Testamento esto se ve en los pasajes que hablan de caminar en la ley del Señor, donde caminar es una metáfora de vivir en su propia vida. Vamos a leer nuestro texto base. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Algún día, hermano, espero poder testificar y decir, por fin he aprendido a descansar en Dios. Yo. Por fin he aprendido a esperar en Él. No me ofusqué, no me desesperé. Esperé en Él y Él me recompensó. Algún día espero poder testificar eso, hermano. Hoy le puedo decir que así como he visto la disciplina del Señor, también he visto, hermano, que su mano para con un servidor empieza a ser una mano diferente del Señor. Pero le estoy hablando desde el 2008 hasta ahorita. Saque cuentas. 18, 20, 23, 15 años. 15 años, hermano. Pues si usted tiene ganas de desobedecer a Dios, conmigo van 15 años, ¿eh? Ahí usted sabe si se porta mal con el Señor. Ahora fíjese, gran parte del Salmo 119 está dedicado a este tema de vivir de acuerdo con las palabras de Dios o con la ley del Señor. Versículos 1 al 6 dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Pero qué feo es, hermano, que tú llegues a la Biblia y a ver, honro a mi padre y a mi madre, y ya, empecé mal, ¿no? Mamá, ¿no tienes que me prestes para los pasajes? ¿Qué edad tienes? 53. Oye, trabaja, ¿no? Por favor. ¿Qué fue eso, hermano? Hermana Marcela, no tiene que me invite a comer a su casa porque cree que no tengo ni para comer. Digo, hermana me invita porque me ve, yo creo que desnutrido, pero. Entonces, hermano, no estoy siendo claro. Cuando te comparas con esto, resulta que empieza el problema. Dices, ya sé por qué es. ¿Por qué qué? Porque no obedezco tu ley, porque no me deleito en ella. ¿Cuántos no sabemos ese texto? ¿Qué salmo es ministro? El de Jehová es mi pastor. ¿23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, hasta lo decimos poéticamente, ¿no? Me pastoreará. Pero qué difícil, hermano, es vivirlo cuando estás atorado en una bronca, ¿sí o no? Cuando tienes al hijo enfermo, cuando tienes a la esposa enferma, cuando perdiste el trabajo, ¿no? A ver, quiero escuchar, Jehová es mi pastor. No, hombre, ¿cuál Jehová es mi pastor? ¿Dónde estás, Señor? No, que Jehová es tu pastor. No, que nada te faltará.
aquí están tus frijolitos para este día. Me dijo, no, señor, pero no hay bisteces, yo estoy acostumbrado a los bisteces. Pues los frijoles para hoy, ¿no? Nopalitos, ya no con huevo, hermano, porque el huevo ya parece caviar. No sé dónde usted viva, pero 60 pesos. Yo dije, no, ¿cómo crees? Me salió más barato una Maruchan. ¿Estás dispuesto incluso, hermano, a renunciar a eso? ¿Y Jehová es mi pastor? Bueno, señor, puros quelites, ¿no? Son más baratos, no. Tortilla con sal y chile, hermano, pues, ¿no? Con 1 kilo de huevo me compro 3 de tortilla. 5 pesos de chiles, con agüita, sal, mire. Así, hermano. Pero esa es la parte que le digo, hermano, o sea, que tanto la Biblia ocupa ese lugar en mi corazón. Versículos 9 y 105 de ese mismo Salmo 119. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. No tienen comunión la luz con las tinieblas. Yo conozco el texto, hermano, no lo estoy torciendo para respaldar mis palabras. El texto habla, específicamente dice, que si hubiese un sacerdote católico y que me dijera, hagamos culto juntos, es decir, yo traigo aquí a mis feligreses y tú, tu congregación, y hacemos un sincretismo, ¿te parece? Dice Dios, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Ellos son tinieblas, nosotros somos luz. ¿Sale? Eso es lo que está diciendo el texto. Pero está implícito en el texto, hermano, que una joven o un joven cristiano no tiene nada que ver con quién, con un inconverso. No pueden ponerse en una relación sentimental. No, bajo ningún principio. ¿Y qué hacemos los cobardes de los pastores? Hasta autorizamos. No somos capaces de reprender y confrontar y decir, bueno, mientras sigas con esa relación, en esta iglesia no puedes estar. Váyase. Somos tan cobardes. ¿Quién es el responsable de la disciplina y de la salud espiritual de la iglesia? El pastor. Todo lo demás lo hace el Señor. La convicción de pecado, el que haya crecimiento espiritual, eso es una obra del Espíritu Santo. Pero yo una vez le prediqué, el perro tras la reja eres tú. ¿Para qué? Para echar fuera todo lo que no es bueno delante del Señor. Por lo tanto, tú no puedes bajo ningún criterio como pastor permitir ese tipo de relaciones. No. Bueno, tú como padre o como madre de familia tampoco puedes. No se puede. Pero eso es una característica de la iglesia cristiana de hoy. Un montón de matrimonios entre conversos e inconversos, que vendría siendo, yo creo que lo mismo, porque yo creo que ambos son inconversos. Si no estás convencido de que Dios te llamó a santidad, porque es una de las características inmutables de Dios. Él es un Dios santo. Por lo tanto, Él no puede admitir que sus hijos se revuelquen con el mundo. No lo admite Dios. Y de acuerdo a lo que leímos tú y yo ahorita, no deberíamos aprobar eso, ¿sí o no? Realidad, importan más nuestros afectos personales que la honra de Dios. Te dije que eran temas, hermano, incómodos. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Pero la lámpara la tienes que prender, hermano. Si está así, no vas a ver nada. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Y la lees? No, pero se ve bonita, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos una afirmación similar. Las palabras de la Escritura son útiles para enseñarnos a vivir, o como dice Pablo, para instruirnos en justicia. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17 dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de odiar, tiempo de amar. Toda la Escritura.
Y David vio una mujer y la codició y la trajo y cometió adulterio y después cometió asesinato y después. Yo le pregunto algo, hermano. ¿Alguna vez ha leído bien la vida de David? Dice el texto, hermano, que esa mujer Betsabé, que era esposa de Urías Eteo, después se convierte en su esposa, ¿se acuerda? Que el primer hijo del que queda embarazada muere porque el Señor no se agradó de lo que hizo David, ¿sí se acuerda? Pero después le da otro hijo llamado ¿qué? Salomón o Jededías, que es agradable a Dios. Y que Dios le dice a David, él es el que construirá el templo que tú querías hacerme a mí, pero como tus manos están llenas de sangre, tú no lo vas a construir sino tu hijo. Y el texto dice, hermano, más adelante, que era tan viejo, pero tan viejo David, que tuvieron que traer a una mujer, una tsunamita, una joven virgen, que él nunca tuvo relaciones con ella, porque ya era tan viejo, dice que para que lo arropara, para que lo cubriera. Yo quisiera, hermano, ¿cuántas mujeres hay como Betsabé que yo le dijera a mi esposa, voy a conseguir una colcha humana? No voy a conocerla, nada más es para taparme. ¿Quién de ustedes, mujeres, ha reflexionado sobre la vida de esa mujer llamada Betsabé, que primero es usada, después es llevada a ser esposa y después en su rostro conceder eso? ¿Verdad que esa parte nunca has meditado en ella, mujer? Y el texto nunca dice que esa mujer le reclamase nada a David, ni lo acusase de nada. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que vamos a comprar colchas humanas, no, ¿vale? Es que le quede claro. Pero lo que yo le estoy diciendo, hermano, hermanas, ¿ustedes se han fijado en el carácter de esa mujer o de otra mujer que también fue esposa de David, la que fue esposa de Nabal? Se me olvida el nombre, creo que Abigail se llamaba, ¿no? ¿Te has dado cuenta de la honra de esa mujer para con su esposo cuando David le manda mensajeros? Oye, hemos cuidado tus ganados cuando han estado pastando y nunca te ha faltado nada. Y Nabal dice, ¿y quién es ese David? Yo ni lo conozco. Ha de ser un forajido huyendo de su señor. ¿Qué dice David? Vamos a matarlo. Y alguien le dice a Abigail, ¿qué crees que pasó? Que tu esposo, el necio, ofendió a los mensajeros de David y vienen a matarlo. Esa mujer dice que era tan sabia, pero tan sabia, que ni siquiera le avisa a Nabal. Simplemente ella toma la acción en sus manos. Hay esposas que son tan insensatas que no tendrías por qué decirle a tu esposo muchas cosas, pero ahí vas y le calientas la cabeza. Y luego ni ayudas, ¿no? Que es lo peor. Pero esta mujer toma en sus manos el problema y le dice a sus criados, adelántense, yo me voy por acá. Y ve a David y se inclina y le dice, yo fui la que tuvo la culpa. Escucha las palabras de esta mujer, yo fui la que tuvo la culpa. No dice, ya sabes cómo es bien bruto mi marido, ya, sí, eso es una porquería, yo ya no lo aguanto. No. Como muchas de ustedes, mujercitas, han hablado de sus esposos. Nosotros no nos quedamos tan mal, ¿eh? También somos buenos para eso. Nos encanta humillar en público, ¿a poco no? Somos especialistas en humillar en público a nuestras mujeres, ¿sí o no? Somos tan insensatos como Nabal que lo hacemos en público, que es peor, hermano. Pero esta mujer no, esta mujer dice, es mi culpa, David, yo fui la que no me di cuenta. Yo soy responsable de que este hombre, como su nombre lo dice, haya ofendido a tus jóvenes. Pero mira, te traje esto y te traje esto y te traje esto. No hagas una injusticia, David, que te pese después. No es así con el ungido del Señor, el que Dios ungió por rey. No pongas ese tache en tu expediente. Que no te pese en el futuro haber tomado sangre simplemente porque te ofendiste. Que para eso los hombres somos bien buenos. No nos pueden decir ni mi alma porque luego brincamos, ¿a poco no?
¿Qué pasa cuando vas manejando y te dicen no puede pasar? ¿Por qué no? No puede ser posible. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ojalá y nomás fuera eso, hermanos. Eran unas cebollotas de este pelo. Ay, ¿cuál Jehová es mi pastor y nada me faltará, va? Ahí es donde debería de verse: Jehová es mi pastor. No puede pasar. ¿Por dónde me puedo ir? ¿No? Pero bueno, hermano, eso, hermano, es lo que le estoy tratando de decir. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero si no la abres, si no la lees, si no la haces tuya y no la vives, hermano, es una lámpara sin pilas. No te alumbra nada y caminas o caminamos en oscuridad. Así. Mira. Dijimos, hermano, que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Y cómo nos cuesta admitir que estamos equivocados? ¿A poco no? Hasta parecemos alcohólicos. No, yo tengo la razón. Pero Dios dice que no es así. Pues a mí me vale lo que Dios diga, yo así soy. Wow, estás tan lleno del Espíritu, hermano, pero de Satanás, porque de Dios no. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra. Pero toda buena obra, hermano. Y eso es, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Pero eso no es realidad en el pueblo de Dios. No, Señor. Yo quiero que me traten bien, que me atiendan, que me mimen. ¿Tú haces eso con los demás? ¿O eres de esos que nada más sabe tronar el dedo y atiéndanme, por favor? Porque Dios dijo lo siguiente: Jesús, el Señor, dijo: el que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Y yo no veo a muchos sirviendo, hermano. No como el Señor dice. Empezando por los pastores, ¿no? Quiero que me carguen hasta el portafolio. No, cárgalo tú, flojo. Ya cuando tengas 90, pues ya veremos si te echamos la mano, ¿no? Pero tiene 53, cargue su portafolio usted. Llegue temprano, haga lo que tenga que hacer, hágalo usted. Sea ejemplo de la iglesia. Viva lo que predica. Si no, mejor cállese la boca. Sí, hermano, para andar aquí nomás diciendo mentiras, para quedar bien, no. Esto, hermano, esto es para que el que está aquí demuestre con su vida que de verdad le ha creído a Dios. Esa palabra que dice: el que quiera ser el más importante, sea el servidor de todos. Fíjese bien. Podríamos enlistar, hermano. Antes de eso, sin embargo, este no es el único pasaje que afirma esta verdad. Cuando los apóstoles enseñaban de iglesia en iglesia, gran parte de sus enseñanzas tenían que ver con cuestiones éticas, con cómo vivir como cristianos en este mundo. Por ejemplo, primera carta a los Tesalonicenses 4, 1 y 2 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Yo le estoy enseñando esto, hermano, porque Dios lo manda, no porque yo no tenía nada que predicarle. Yo podría entretenerlo de muchas maneras, ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver Josué, ¿le parece? Me gustó.
No, 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 no. No es lo que tú quieras entretener a la iglesia, es lo que Dios quiere hablarle a la iglesia y decirle: señores, son tiempos de que si somos cristianos, vivamos como cristianos. Y si no, pongamos un puesto de pepitas. Ganaríamos más, ¿no? Una chelería. Podríamos enlistar una serie de pasajes que hablan de este tema, pero solo diremos lo siguiente: al estudiar la Biblia con fines éticos, será necesario recopilar, comprender y sintetizar todos los pasajes bíblicos relevantes sobre un tema. ¿Vio lo que hizo la hermana allí en el día de hoy? Eso es más o menos lo que está diciendo aquí. Al principio esto puede parecer difícil, pero debemos tener la esperanza de que se puede lograr. Millones de creyentes a lo largo de la historia ya lo han hecho. No es que no se pueda, sí se puede. De verdad que se puede, hermano. Y Dios mismo quiere que entendamos sus mandamientos para que podamos obedecerle como es debido. Primera carta de Juan 5, 3 al 5 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si tú dices que Cristo es tu Señor, que Él te salvó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable, entonces tú no puedes decir que el pecado domina sobre tu vida. No. Tú no puedes argumentar nada. Tú no puedes decir: es que yo desde niño tuve una ilusión. Era el argumento de este pastor que te comenté, que estaba celebrando sus 25 años, pero él estaba en adulterio ya. ¿Sabes cuál fue su argumento? Es que yo siempre tuve la ilusión de ser padre. Yo quería saber lo que se sentía ser padre. No, usted hizo un compromiso delante del Señor y Dios lo llamó a un deber sagrado. No vale argumento alguno para pecar contra Dios. No vale. Porque Dios no lo tomó por inocente. ¿A quién? A David. Va y lo confronta después casi de un año de que David guardó silencio. Va y le manda un profeta que no llegó a insultar, un profeta que dijo: David, tengo una historia que contarte. Había un hombre rico, muy rico, con mucho ganado, y un hombre pobre, tan pobre que solamente tenía una corderita. Y él la cuidaba, él la alimentaba, la dormía incluso en su regazo. Y un día llegó un visitante a la casa del hombre rico, y este no quiso tomar de su rebaño, sino que mandó a quitarle su corderita. Y que se enoja David. ¡Oh! El tal merece morir y debería pagar 4 tantos el agravio que hizo. Tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Dios te ha perdonado, porque así es Dios. ¿Por qué no perdonó a Saúl? Nunca lo sabremos, hermano. Pero David sí lo perdonó. Y usted me pregunta: está peor lo que hizo David que lo que hizo Saúl. Pero dice que el corazón de Saúl era un corazón que idólatra y hechicero, que tendía y que tomaba un poco a Dios. Mientras que el corazón de David dice que era diferente, que era un corazón que incluso a pesar de que se equivocó, él lo que más le importaba es que Dios no le quitara su Santo Espíritu. Es lo que le preocupaba a David. Y dice: Dios ya te perdonó, pero la espada, David, de tu casa no se va a apartar. No es, y no va a haber consecuencias. Por supuesto que va a haber consecuencias. Y usted empieza a ver todas las cosas que pasaron. Primero, uno de sus hijos viola a una de sus hijas y él no hace nada. Y luego su hijo el hermano de la muchacha toma venganza y mata al hijo, y él tampoco hace nada. Y luego, cuando ya está muy viejo, otro de sus hijos, que nunca corrigió a David, dice que quería, y fue y se proclamó rey. Pero dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, si lo dice la Biblia es así. Aunque para usted y para mí no tiene sentido, al menos para mí no. Pero cuando yo me pongo aquí y yo veo mi vida y digo: tampoco tiene sentido. Porque yo estoy peor que David. No, él por lo menos era rey, pero yo ni a zapatero llego.
Y tú no entiendes por qué esa gracia y misericordia de Dios. Yo no la entiendo, hermano. No sé si tú la has llegado a comprender. Ilústrame, porque yo no la entiendo. Le fallamos y le fallamos y le fallamos. Y ahí está el Señor diciéndonos: yo sé de lo que eres capaz. He puesto en ti mi espíritu y sé que puedes. Por eso Él es Dios y no nosotros. Terminamos con esto, hermano. Aguante como unos 2 horas. No. 3 objeciones sobre el uso de la Biblia para aprender a vivir. A continuación se presentan 3 objeciones a la idea que debemos utilizar la Biblia para aprender a vivir de forma agradable a Dios. Primera objeción: no ofenda a los visitantes. ¿Has escuchado, hermano, esos que dicen: algunos cristianos podrían objetar a los pastores que hacen hincapié en enseñar a la gente a obedecer los mandamientos de las Escrituras? Afirmarían que los pastores no deberían predicar mucho sobre el pecado y la obediencia porque ahuyentaría a los visitantes que están buscando conocer a Cristo, es decir, personas inconversas que vienen por primera vez a una iglesia y escuchan este tipo de mensajes. No van a volver a venir. Que Dios los bendiga. Pero te sorprenderías que hay iglesias que así lo hacen, hermano. Hoy vamos a hablar de los ositos cariñositos. Cuando se predica sobre los mandamientos de Dios, se argumenta que se está dejando de ser sensible a las necesidades en nuestras iglesias. Yo me he topado con eso, hermano. Es que esa persona viene golpeada del mundo y está buscando un refugio. Si llegó a Adulam, no llegó exactamente al mejor refugio. Lea el texto. Y llegaron los enojados, los endeudados, los desahuciados. Esos fueron los que llegaron a Adulam, ¿vale? Entonces, hermano, escúchenme. La respuesta a esta objeción es la siguiente: es imposible ignorar el hecho de que las epístolas contienen gran cantidad de instrucciones morales, enseñando a la gente cómo deben vivir como cristianos a la luz de las enseñanzas morales de Dios. Y las epístolas nos muestran un modelo de cómo los pastores y maestros deberían instruir a sus iglesias. Colosenses 3, 5 al 10 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es el objetivo, parecernos a Cristo, a nadie más. Yo quiero ser como el pastor. No. Yo quiero ser como el evangelista tal, yo quiero ser como Marcos. No. Como nadie. Parécete a Cristo. A eso venimos, hermano. Colosenses 4:16 dice lo siguiente: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que le escribí a ellos. Entonces, nada de que no hay que hablar del pecado cuando venga gente nueva. Hay que hablar de eso, hermano, y más. Ahora, Jesús ordenó a sus apóstoles lo siguiente: Mateo 28:20: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué dice Reina Valera ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo van a saber lo que tienen que guardar si no les predicamos la Biblia? Podemos concluir que los pastores que evitan enseñar a la gente a obedecer los mandamientos morales de las Escrituras no están siguiendo este mandato de Jesús y el claro patrón establecido en el Nuevo Testamento en su totalidad.
Aquellos que dicen que debemos ser sensibles a las necesidades de los visitantes inconversos no pueden olvidar que ser sensible no es sinónimo de diluir y o rebajar las normas morales de Dios que se encuentran en las Escrituras. No predicar del arrepentimiento del pecado a personas no creyentes en Cristo es inconsistente con el patrón del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hechos 17, 30 y 31? En palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: en el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Ordena. No es si te gusta, hermano, la traducción que dice Reina Valera. Manda, ¿no? ¿Sí dice manda? Manda que todo hombre. Es lo mismo, un mandamiento que una ordenanza es lo mismo. A nosotros nos encanta hacernos bronca con la gramática, ¿no? Dios está ordenando a todo mundo, sea cristiano o no, que se arrepienta, que busque a Cristo, que crea en Cristo, o de lo contrario se va al infierno. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, no yo. ¿Qué hay que enseñar? Pues eso. Tú haces mal cuando tú a tus hijos no les hablas de parte de Dios. Haces muy mal, papá, mamá, que estás aquí, si son chicos, peor. Desde niños enséñales la verdad, diles que están pecando contra Dios. Y cuando ya sean adolescentes o jóvenes, confróntalos y diles lo mismo. No puedes pecar contra Dios y salir ileso. Porque si el hombre pecare contra el hombre, bueno, hay un intercesor, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién intercede por el hombre? No le dijo eso Elías a sus hijos, pero no hizo nada. Nada más les dijo eso. Estórbalos, aunque se enojen. Aunque se te pongan bravos, estórbalos. Y si no te queda de otra, píntese de aquí. En esta casa se vive como Dios dice. Y si no le gusta, váyase. Que ya Dios lo traerá de vuelta, no se preocupe. Ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. De hecho, no proclamar la santidad de Dios y sus normas morales se convertirá en última instancia en un obstáculo para la evangelización. ¿Cómo podrán los no cristianos arrepentirse realmente de sus pecados si no conocen las normas morales de Dios reveladas en las Escrituras? Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama tanto que no puede ver el cielo sin ti. Eso es una mentira del diablo, hermano. Tú necesitas a Cristo, o de lo contrario pasarás la eternidad alejado de Dios. En otras palabras, en condenación eterna. Así. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo soy una buena persona. Yo siempre hago el bien. ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? ¿Le has gritado? ¿Pecaste contra Dios? ¿Rompiste su ley? Estás en pecado. Estás condenado por Dios. Porque te vas a topar con eso, hermano. Mucha gente que dice, no, yo siempre he hecho el bien, yo soy bondadoso. ¿Alguna vez has visto con lujuria a otra mujer que no sea tu esposa? Según lo que dice Dios en su ley, pecaste contra Dios, estás condenado al fuego eterno. ¿Ya ves qué tan fácil es llevarlos a la verdad? No, si le digo eso se ofende, que se ofenda. No creas que Dios te va a aplaudir por no ofender a la gente, ¿eh? Tú sabes, Señor, que yo predicaba que tú eres amor, pero nunca predicaste de mi justicia ni de mi santidad. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es lo que nos dirá el Señor. Voz que clama en el desierto. ¿Qué decía? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras.
Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Les decía a toda esa bola de religiosos que venían a bautizarse, a los soldados que eran ladrones: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como saben que va a haber castigo. No les decía: y Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. No les decía eso. Dios no te quiere ver sufrir. No. Les decía: ya no robes. Cumple tus promesas, cumple tu palabra, vive para Dios. Deja de andar haciendo oraciones largas y asaltando las casas de las viudas y metiéndote con ellas y robándoles lo poco que tienen. Deja de hacer eso. Deja de sacar provecho de los demás. Pon de lo tuyo, da de lo tuyo hasta que te duela. Ese era Juan el Bautista, hermano. Lea la Biblia, cómprese comentarios, invierta tiempo, mucho tiempo. No por eso le cortaron la cabeza cuando le dijo a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Tomaste a esa mujer y esa mujer no te pertenece. Y que lo meten a la cárcel. Y después que le cortan su cabecita. ¿Ah? Pues mira, tienes razón, porque no iba a ser feliz con tu hermano, mejor contigo. Eso es lo que mucha gente hace el día de hoy. Muchos predicadores hacen eso. Nos queremos casar, pero él no es cristiano. Ah, no, pero Dios se encargará de convertirlo. En sapo ha de ser, pero no sé. No, aquí ni venga. ¿Cómo se le ocurre manchar este lugar santo? Pero no tomamos el lugar de Dios como santo, y por eso permitimos cualquier cantidad de tonterías. A los que están casados en esta iglesia, ¿por qué se casaron? Les pregunto. Acuérdense que no se la puse fácil. Si quiere, una hermana llegó así con su cara de puño un domingo allá al garage, bien enojada porque ya nos íbamos a casar y usted viene con sus tonterías. ¿No? Estamos en unión libre. No, pues aquí no hay unión libre. Se casa o se casa, ¿no? No, por lo menos hice la parte que me correspondía, hermano. Pero mire, vamos terminando. ¿Qué dice? Salud. Qué trágico sería para un pastor llegar al final de su vida y descubrir que, por evitar ofender a las personas, cristianas o no, y hablar de un Dios de amor con D minúscula, ha fracasado en su llamado, no siendo fiel a quien lo llamó, como dijo Pablo en segunda carta de Timoteo 4, 1 al 5. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Con tal de que no me dejen de diezmar, ¿qué quiere escuchar? ¿Quiere pecar? Peque. Al fin Dios es amor. Dios perdona todo, pero no le deje echar ahí, por favor. Ya le dije a la iglesia: el día que yo haga eso, váyase de la iglesia, búsquese una mejor, una donde sí haya alguien que ame su alma. Di, hermano, que yo todo sea por dinero, ni me pregunte. Y es más, sacúdase el polvo de los pies y diga: ojalá y Dios lo maldiga por andar de mercenario. Dice aquí, segunda carta de Timoteo 4, 1 al 5: cuando Jesucristo regrese como Rey,
Juzgará a los vivos y a los muertos, así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, ¿oportuno o no? ¿Algún día va a predicar otra cosa? Sí, hermano, cuando acabemos ética cristiana. ¿Sale? La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Te aguante. Que se enojaron con usted, aguante. Que ya se dieron cuenta del error, ámelos. Ámelos como Dios lo amó a usted y como lo ha perdonado a usted y como lo ha corregido a usted. Pero usted aguante, porque eso es a lo que fuimos llamados. ¿No aguantó el Señor Jesús la traición de Judas? ¿No le dijo, amigo? ¿No a Pablo se le echó para atrás Marcos y después le dijo, no, ahora sí, tráetelo porque... ¿Te da cuenta, hermano? ¿No el mismo Pedro también negó al Señor y el Señor que le dijo, ¿me amas? Vamos a hacer la obra juntos. Yo me voy, pero tú ahí te quedas. Pero yo voy a estar contigo. ¿No? Pues es eso, hermano. Eso es la obra de un ministro de Dios. Las otras dos objeciones, hermano, ya no falta nada. Es segunda objeción: la ley no tiene un tercer uso. La tradición dice que los tres usos de la ley de Dios son los siguientes: contener el pecado en la sociedad civil, que significa a través del miedo al castigo. En los tiempos de Lutero, hermano, siempre se ha predicado que, bueno, es más, hoy vamos a cantar una alabanza de ese tipo. Cuando mi esposa se convirtió, ella dice que escuchaba la de Cristo vino, y ella dice que temblaba. Por eso hasta el día de hoy sigue siendo cristiana, hermano, porque sabe que Cristo viene. Muchas veces fue a través del miedo al castigo, hermano. Y perdóname que se lo diga, pero ese castigo es real. Es verdad que hay un infierno. Número 2, convencer a los no creyentes del pecado y guiarlos hacia Cristo para su salvación. ¿De qué manera? Advirtiéndoles, informándoles, conviccionándoles y por último, condenando a cada hombre a su propia injusticia. ¿Cuál es la labor entonces de nosotros, hermano? Advertirles, informarles, convencerlos. Pero si no quieren nada con Dios, vas hacia condenación. ¿Qué dice cuando le preguntaron a Jesús? Cuando le dijeron, él por Belcebú echa fuera a los demonios. Y él dijo, toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo se perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no se puede perdonar. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu, hermano? Pues no creer en la palabra de Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Y número 3, instruir a los creyentes en la obediencia. Por eso dicen la objeción, que esa no es verdad. Ese no es el uso de la ley. Instruir a los creyentes en la obediencia, y sí es el uso de la ley. ¿Qué dice el texto bíblico? Que la ley fue nuestro ¿qué? Nuestro ayo. ¿Para llevarnos a quién? Para darnos cuenta que a través de la ley no se puede ser salvo, que necesitamos a Cristo. Por lo tanto, hermano, la Biblia, que es la ley de Dios porque la contiene, nos sirve ¿para qué? Para instruir a los creyentes en la obediencia. Romanos 7, 9 al 12 dice, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Todo lo que aquí dice, hermano, es santo, justo y bueno. Dice Pablo, yo no entendía, pero ahora ya entiendo. Yo le dije, hermano, me costó muchos años, pero por fin entendí que todo lo que Dios quería es protegerme. No traspases estos límites. No traspases estos límites.
De verdad, hermano, yo hubiera querido en aquel tiempo saber de esto para no haber ofendido tanto como ofendí a mis padres. Hubiera deseado con todo mi corazón que alguien me hubiese instruido en esto para no tener que cargar con todo eso. Aunque yo sé que Dios me ha perdonado, se lo puedo garantizar que Dios me ha perdonado, hermano. Pero ¿cómo resuelves eso? Decía la hermana Jenny en la mañana, hoy es el día, si tienes que dar un abrazo, dalo hoy. Dalo hoy. Si quieres decirle a alguien algo especial, bendecir su vida, hazlo hoy, porque quizás mañana ya no te dé tiempo. No tengo forma, hermano, el día de hoy de poderle expresar a ese hombre mi gratitud al que fue mi padre. No tengo bajo ninguna causa manera. Y cuando pude haberlo hecho, no lo hice. Y eso, hermano, no lo borras con nada. Aunque tú sabes que Dios te ha perdonado. Tú sabes que Dios te ha dado paz en ese sentido. Yo estoy en paz con eso, hermano. Pero qué bonito hubiera sido: papá, te amo con todo mi corazón. Gracias a Dios por tu vida. Hubiera sido muy hermoso, ¿no? Y por último, tercera objeción: la Biblia es sobre el Evangelio, no sobre cómo vivir. ¿No? Porque este libro es para salvación, no para que yo lo obedezca. Respondemos a esto con el siguiente texto. Segunda carta a Timoteo. Los de la alabanza, váyanse pasando para acá, por favor. Segunda carta de Timoteo 3, 15 al 17. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. A todos los hijos que nacen bajo un matrimonio cristiano se les enseña la Biblia desde pequeños. A todos, sin excepción. Que ya te convertiste y tus hijos estaban ya de 5, 10, 15, 20 años, de todas maneras se les enseña la Biblia. ¿Vale? Les quitas el Memín Pingüín, les quitas el Mazinger Z, el Goku, el Dragon Ball Z y todos los demás, y les dice: lea su Biblia. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Un día, tú no sabes cuándo, tus hijos tendrán su encuentro con Cristo. Y ahí será revelado Cristo a su corazón y entonces serán salvos. Pero si tú les quitas la Biblia y si no se las enseñas y si no hablas con ellos de los caminos del Señor, ¿cómo podrán ser salvos? Si les dejas que estén ahí las horas metidos en el celular o en la tele o en otras tonterías, ¿cuándo crees que van a tener su encuentro con Cristo? ¿Se van a enojar? Sí, se van a enojar. ¿Se te van a poner locos? Mucho. Yo tengo 2. Pero lea su Biblia. Quiero resumen de lo que leyó. Y si no, te quito el celular. ¿Quién crees que lo paga? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo sé que mis hijos muchas veces no les incomoda mucho a veces un padre como yo, pero no hay nada más hermoso que lo que hacen este día. No hay nada más hermoso. Ellos ni cuenta se han dado y yo constantemente les digo: ustedes no se dan cuenta que a través de lo que han hecho desde que eran niños, la bendición de Dios viene sobre sus vidas. Instruye a tus hijos, anímalos a servirle al Señor para que la bendición de Dios caiga sobre ellos. Cuéntalos. Son por lo menos 15, 20 que en unos 5 años, 6, 7, usted y yo estaríamos allá
comiendo chopita y ellos aquí ministrando al Señor. Y la bendición de Dios cayendo sobre ellos. No seamos egoístas con nuestros hijos, porque aunque no se den cuenta, son bendecidos por Dios. ¿Sabes qué oportunidad tienen ellos en su vida? A través de lo que Dios les ha dado. Ellos no tienen por qué depender de un empleo. Ellos pueden autosostenerse enseñando a otros, independientemente de su carrera u otra cosa. Y no se dan cuenta, hermano. No se dan cuenta. Muchas veces he tenido que hablar con mi hijo porque él piensa que yo soy un padre buena onda y alivianado y chido guan, ¿no? Y no se da cuenta él que lo que yo estoy tratando es que no repita la historia. No tiene por qué repetirla. A veces trato de cuidar sus manos, por eso no le permito muchas cosas, por eso no permito que ande ahí haciendo cosas, porque se puede lesionar sus manos y son instrumentos para el Señor. No es porque yo sea un padre solapador o no quiera que a mi hijo se le caigan sus manitas y lava trastes o trapea. No, lo he puesto a hacer esas cosas, hermano. Pero son un instrumento de Dios para su gloria. Instruye al niño en su camino. Mira los dones que Dios le ha dado y cuida esos dones. Y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Algún día él se dará cuenta y dirá: bueno, ese viejo loco que predicaba y predicaba, en verdad me amaba. En verdad me amaba. Pero eso es asunto de Dios, no mío. Mi asunto es: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No son mis hijos, son ministros de Dios. Mi deber es prepararlos para que sirvan a Dios. Si ellos quieren torcer su camino y ser unos sirvientes cualquiera, es asunto de ellos. Pero no será porque yo los llevé por ese camino, será porque ellos escogieron ese camino. Yo los he llevado hasta el día de hoy por el camino que Dios quiere para sus vidas, que les sirvan al Señor toda su vida. Así que Pablo no está diciendo que la Biblia solo es para enseñarnos la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados. La Biblia, señoras y señores, hermanos, es para decirle a Dios: he entendido, Señor, que la vida que te agrada está aquí, que todas aquellas cosas que me complacen y que yo hago sin consultarte no te gustan. Que cuando yo decido seguir mis propios pasos y hacer lo que se me pega la gana, estoy pecando contra ti. Y no importa, hermano, que tengas 1 año o que tengas 200. Tu vida le pertenece a Dios, te guste o no. No estás autorizado para hacer lo que se te pegue la gana. No, Señor, fuiste comprado a precio de sangre. Tú te debes a Cristo. Te debes a Cristo, iglesia. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y no puedes vivir como se te pega la gana. No puedes. Y mi deber como pastor es enseñarte esto. Y créeme que te amo. Créeme que amo tu alma. Y sé que lo vas a entender un día. A lo mejor ya no estoy, pero lo vas a entender. Vamos a exaltar el nombre del Señor.